Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Poetas Astronautas, de Carmen Lucía Alvarado. Esta semana ha sido de celebración para los que leemos y disfrutamos la compañía de los libros en Guatemala. Del 4 al 14 de julio se celebra la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Hablando de migración, es el eje temático transversal del evento y está dedicada al autor Francisco Pérez de Antón. La Feria Internacional del Libro en Guatemala, conocida popularmente como FILGUA, es el escenario de uno de los festivales literarios más importantes en Centroamérica, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, y vuelve a ser un punto de encuentro de escritores, narradores, ilustradores, poetas, editores, libreros, bibliotecarios, educadores, un diverso e infinito enjambre de lectores y, en definitiva, de todos los habitantes del creativo universo lector de Guatemala. Una parada obligada de todos aquellos que construimos puentes de entendimiento en nuestros transitares literarios. La agenda cultural de este certamen literario está plena de ciclos de conferencias, presentaciones de libros, talleres, conversatorios entre autores y lectores y exposiciones literarias. De esta intensa y traviesa agenda, así como del diverso panorama de expositores librescos, nos llamó la atención la conferencia Copernicus, del cielo a la Tierra, en la que se compartieron los avances y beneficios de las ciencias espaciales para la educación y el desarrollo tecnológico en Guatemala que supone la red satelital Copernicus. Este es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que ofrece servicios de información basados en datos procedentes de satélites y sistemas de medición terrestres, aéreos y marítimos para proporcionar información en tiempo real sobre lo que pasa en la Tierra. Una constelación de satélites que la Unión Europea comparte con las principales agencias de monitoreo y de gestión de riesgos ambientales de Centroamérica, creando así un sistema de alerta temprana para una respuesta rápida ante catástrofes naturales en la región. Astros y Libros, una deliciosa asociación de las constelaciones astronómicas que supone Copernicus y las constelaciones librescas que ofrece FILGUA. Y con la sensación de ser un astronauta solo flotando en el espacio, nos sumergimos en un estado de casi ingravidez con la lectura que encontramos en el puesto de la editorial Catafixia en FILGUA. Nos referimos al poemario Poetas Astronautas de la escritora guatemalteca Carmen Lucía Alvarado. El poemario Poetas Astronautas es un viaje sideral introspectivo en el que Carmen disfruta alejándose de ciertas sensaciones inmediatas. Ella nos traslada a otro planeta. A veces es tan cercano como el proceso creativo, tan íntimo como sus más anhelos de justicia social, pero tan lejano como un viaje galáctico. Como la poeta afirma en su poema El poeta astronauta vuelve de su travesía, aún brillante flota fuera de su ventana. Adentro un cuerpo, convertido en árbol, lo espera. Cada composición que forma parte de Poetas Astronautas es un tenue brillo titilante de una estrella y en su conjunto iguala el brillo intenso de una galaxia del espacio exterior. La poeta Carmen nos hace sentir como un astronauta flotando que desde el vacío del espacio ve la Tierra inalcanzable y a la vez
Nos incita a un viaje interior para navegar en las aguas agitadas de nuestras propias emociones y miedos. Como expresa en el poema con el que abre este poemario, todos los poetas quisieron ser astronautas primero, pero el mundo fue demasiado real y el universo demasiado gaseoso para poder penetrarlo con su miseria. El resto de las composiciones que forman parte de Poetas Astronautas se organizan en 4 secciones: Cuerpos, faros de luz, Soy un poema escrito en otro planeta, Notas perdidas en un planeta lejano y La órbita del silencio. En palabras de la escritora, ella trata de buscar afinidades en otras lecturas, aunque no se parezcan en nada, sabiendo que se va a encontrar con similitudes que le ayudan a la creación. En Poetas Astronautas, Carmen se dirigió a poetas como el cubano Severo Sarduy o los guatemaltecos Luz Méndez de la Vega, Héctor Hernández Montecinos y Luis Cardoza y Aragón. Ella busca poetas intensos con lenguajes fuera de este mundo. El lenguaje que tuvo que utilizar para este nuevo libro son términos astronómicos. Sarduy fue un gran referente al momento de describir los agujeros negros, estrellas muertas, entre otros. Y por inusual que parezca, parte de ese contexto que construyó Poetas Astronautas fueron los textos de Stephen Hawking y el mismo Albert Einstein. Con este poemario galáctico, Carmen nos adentra en el terreno casi inexplorado de la ciencia ficción centroamericana, que habla del ente poético de la creación. Poetas Astronautas es un viaje sideral introspectivo con el que Carmen Lucía nos despierta el asombro por lo desconocido. Al igual que cuando un astronauta despega de la Tierra para adentrarse en ese desconocimiento, un poeta despega de la realidad para adentrarse a ese otro tipo de no saber, tal y como hace Carmen con su poemario. Carmen Lucía Alvarado es una poeta consciente del contexto y realidad que le ha tocado vivir. En un artículo publicado para un medio digital guatemalteco en 2016, ella describe de la manera más honesta y deliciosa posible el poder de la palabra y por extensión de la literatura en los tiempos adversos que vivimos. Algo que no nos sorprende viniendo de una de las poetas más comprometidas del panorama literario de la región centroamericana. A raíz de las manifestaciones del 2015 en Guatemala, provocada por el hartazgo que parte de la sociedad guatemalteca de una clase política carente de cualquier atisbo de ética y empatía hacia una población golpeada continuamente por la injusticia social, ella afirma que esas manifestaciones en la plaza central de Ciudad de Guatemala son un símbolo hermoso, primigenio, esperanzador y necesario. Es un río de personas que desemboca desde distintos puntos cardinales a lo que simboliza un centro y a la vez una esperanza de cambio. Ella comenta que en aquel entonces estaba tecleando un libro que revisaba de una manera crítica la historia de Guatemala. Y ese armonioso tecleo fue para ella lo que para otro puede ser esa plaza. A ella afirma que tal vez no esté salvando a nadie con cada letra que presiona, tal vez Guatemala siga siendo este dolor durante mucho tiempo más. Y puede que en realidad no importe cuántos libros que nos expliquen este drama sean publicados, pero ella lo hace con toda la esperanza como si en verdad pudiera hacer algo con eso, y que al igual que muchos van con ese impulso a la plaza a manifestarse, al igual que la mamá que lucha porque su hijo no se muera de hambre o el papá que cruza la frontera para hacer sostenible lo que ya no es, o las señoras que rezan en la puya para que no rompan más su tierra, o el intelectual que se forma para hacer de su conocimiento una herramienta de construcción. Definitivamente la literatura, la poesía y las palabras, en especial las de Carmen Lucía Alvarado, también construyen Guatemala. Carmen Lucía Alvarado fue candidata al premio Rhysling, mismo que reconoce anualmente a la poesía de ficción, fantasía o terror en Estados Unidos. El poema El vacío se conjuga entre tus manos, con el que le valió esta nominación, pertenece por supuesto a este poemario. La traductora japonesa Toshiya Kamei de la Universidad de Arkansas tradujo uno de sus poemas y fue así como sus escritos fueron publicados en Abyss and Apex, The British Fantasy Society, Samovar y Starline. Este premio se entrega desde 1978, los nominados son elegidos por la Asociación de Poesía de Ciencia Ficción
y llevan el nombre del personaje de una historia de ciencia ficción. El poeta ciego Raistlin del cuento corto de Robert A. Heinlein, Las verdes colinas de la Tierra. Carmen escribe en su poema El poeta astronauta vuelve de su travesía. El poeta astronauta llora y en el gemido de su llanto se escucha el eco del universo. Se abraza y se siente el palpitar de su cuerpo convertido en un árbol que deja caer un fruto planeta, para que recuerde que es de él de quien se alimenta. El poeta astronauta se desvanece y entra por las rendijas de su rostro petrificado en el tronco. Vuelve a palpar el interior de su cuerpo. Aún solloza. Y como lectores nos soñamos como si fuésemos ese astronauta solo, flotando, sintiendo que nuestra señal se va apagando paulatinamente de la estación espacial que orbita alrededor de la Tierra, varado en el frío sideral, ingrávido. Y el único consuelo que nos queda es que con los versos de Carmen, sus palabras y su voz escrita, también nos convirtamos en árbol que deja caer un fruto planeta y con suerte que nuestro destino final sea una aurora boreal. Carmen Lucía Alvarado escribió Poetas, astronautas y Catafixia Editorial la publicó en 2012. Carmen nació en 1985, es gestora cultural, poeta y editora guatemalteca. Graduada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue miembro de los grupos Ritual y Metáfora, con quien fue parte de la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango en este país, en Guatemala. Coordinó los espacios de discusión y diálogo Poesía para Armar y Desarmable en el Centro Cultural de España de Guatemala. Fue subdirectora de la revista electrónica Luna Park, junto con la también poetisa guatemalteca Vania Vargas. Algunos de sus títulos publicados son Imagen y Semejanza, Poetas astronautas, Edad geológica del miedo, y junto con Luis Méndez Salinas, su compañero de aventuras librescas y de vida, coordinó la publicación del libro Todas aquí, todas ahora. Una constelación de voces para pensar Guatemala, que es el tejido de muchas personas para pensar la movilización social en el país, publicado en el año 2020 por la editorial Catafixia, proyecto editorial que actualmente codirige con Luis Méndez Salinas. Uno de sus últimos proyectos es la librería Catafixia, hermana gemela de la librería Santiaguito de la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango, un espacio sibarita de lectura, libros y buen comer en pleno corazón de Ciudad de Guatemala. Carmen ha participado en festivales de poesía, encuentros de creadores y ferias del libro, y sus poemas y ensayos han aparecido en diversas revistas y antologías de México, Costa Rica, Cuba, España y Estados Unidos. Y si la ciencia ficción es de su interés, le invitamos a escuchar el pod Hacia el Espacio, 15 crónicas sobre el nacimiento del nuevo orden y la revolución galáctica del escritor hondureño Marel Alfaro Zúñiga, así como Mundos indómitos de un futuro distópico de otro de nuestros programas Emociones entre líneas. Nuestros pods están disponibles en las principales plataformas de podcast, entre ellas Apple Podcasts, Spotify, iVoox y por supuesto en nuestro sitio web, labiblioteca.org. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a suscribirse en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas es un podcast de la biblioteca Café de Libros y está disponible en Spotify, iVoox y en Apple Podcasts, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el Blogcast de la biblioteca Café de Libros.